Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poderlos saludar en este momento, compartir con ustedes este espacio que Dios nos regala cada día. A todos nosotros, por su misericordia, estamos aquí, estamos con bien. Han pasado situaciones que nos hacen preguntar, ¿por qué? Y aún así, con base en eso, y continuando con la historia o con la serie que nosotros llevamos con nuestra esposa de no olvides quién eres, hoy quiero hablarte de eso. No olvides quién eres. Tú fuiste creado. Sí, tú fuiste creada o creado con un propósito. Sino el problema es que se nos ha olvidado. Quizás no lo hemos encontrado, no lo entendemos. Y es triste. Pero la historia de José nos ayuda a entender y ver algo maravilloso. Comenzar a ver que fuiste diseñada especial. Fuiste diseñado especial para algo. Y estaba pensando en qué pasaría si yo me aplicara esto como perfume. Fabuloso. ¿Ah? ¿Será que? Y dice frescura activa y es antibacterial, me sirve para esta época. ¿Será que sí cumpliría su propósito? Posiblemente. ¿Qué diría la gente si yo vuelo a Sampic o a Fabuloso en este caso? Fresca lavanda. No sé si esto realmente me ayudaría o no. Ahora bien, miren esto. Para hacer ejercicio. Es lo único que sé. Abrir y me ayuda a ejercitar, creo que este músculo de acá. No sé. Pero no sé también cuántas veces tengo que hacerlo, cada cuánto, qué músculo ejercito, qué me ayuda o para qué me ayuda esto, cuál es el propósito fundamental, eso tampoco sé. Y así hoy muchos están. Saben que existen, saben que tienen algo, que tienen unos dones, unos talentos, pero aún así hoy no han entendido el propósito de Dios. Hoy con la ayuda del Señor quiero mostrarte que sí, tú tienes un propósito y es grande, es maravilloso. Señor, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú creaste, le diste a unos hombres la sabiduría, la inteligencia para crear este mundo de la internet, de las redes sociales. Gracias, porque tú eres soberano. Gracias por este tiempo de pandemia, por este tiempo de crisis, por este tiempo, Señor, que nos hace confiar cada vez más en ti y esperamos en ti. Toma este tiempo, esta palabra y ayúdanos para que podamos recibirla en nuestro corazón y no solamente recibirla, sino vivirla conforme a tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Quiero hablarles de esto, el propósito. Desde la historia de José, desde Génesis. Capítulo, vamos a mirar el primer punto. Todo lo que pasa a tu alrededor te ayuda a cumplir tu propósito. Todo lo que pasa a tu alrededor te ayuda a cumplir el propósito. Y lo podemos ver claramente en la historia de José. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! José hace una declaración. José abre su boca para enseñarnos algo extraordinario. Cuando tú entiendes de que muchas de las cosas que están pasando, que vives, unas muy felices, otras quizás un poco tristes, otras muy difíciles, te hacen entender. Si tú estás de la mano con Dios, vas de la mano con Él, entenderás que esas cosas están ayudando a cumplir el propósito, a formarte, a transformarte, a crearte, en este caso, en el Johnny, en la mujer, en el hombre que Dios anhela y desea. Y llegará el momento en que podamos exclamar y decir este tipo de cosas. El libro de Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8, dice algo extraordinario, le relato un poco la historia. José ya está con sus hermanos y está pronto a revelarse a ellos, a decir soy José. Es extraordinario. Hace salir a todo mundo porque... Y la misma palabra aquí en esta versión que estoy leyendo, versión de las promesas, dice que José se descontrola, pierde el control, no sabe y dice, ¡hey! Se pone a llorar de tal forma que todo el mundo lo escucha hasta tanto que llega la noticia al palacio del faraón. En el versículo 3 dice,
Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Versículo 4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Versículo 5. Versículo 5. Pero no se enojen no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que se ha azotado la tierra en estos últimos 2 años durará otros 5 años más, y no habrá siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Qué bueno que uno pueda reconocer que muchas de las cosas que han pasado no son, en este caso, equivocación de Dios. No. Qué triste escuchar hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, decir que su familia, con la familia con la que viven, es un error, es una equivocación. Ustedes no son hijos de allí. Incluso puedo decir hoy que si hay chicos, chicas que fueron adoptados por otra familia, eso tiene un propósito. Si has perdido un familiar, si has perdido algo, esto tiene un propósito. Y tiene un orden también. Quiero invitarte entonces a que pienses y medites en tu corazón, en la palabra de Dios. ¿Qué de las cosas que han pasado alrededor tuyo te han ayudado a formar otro carácter? ¿Te han ayudado a superar situaciones difíciles, las pruebas que llegan? Los momentos de tentación hacen que Dios se revele a tu vida y comiences a explorar nuevas cosas. Tú fuiste creada con un propósito. Tú fuiste creado con un propósito. Que tú lo hayas olvidado es otra cosa. Que tú no quieras reconocerlo es otra cosa. Que tú no le hayas preguntado a Dios cuál es tu propósito, eso es otro negocio. Pero Dios sí te diseñó así. Dios te dijo, o Dios dijo, cuando voy a formar a mi hijo, a quien está viendo este devocional en este momento, Dios te diseñó con un propósito. Que tú te creas menos que otros, ese es tu problema, porque Dios no te hizo así. Que tú digas, yo no tengo un uso, eso es otra cosa, porque Dios sí. Dios te llamó para que hagas algo diferente. Dios te escogió a ti y te hizo salvo para que cumplas un propósito. Cuando Dios, en este caso Jesús, escogió a los discípulos, ellos tenían un propósito. Todos, incluso Judas, tenía un propósito. ¿Tú tienes un propósito? Claro que sí. ¿No sabes cuál es? Pregúntale a Dios. Ve en el secreto, como está escrito también en su palabra. Clama a Él y Él te enseñará y te mostrará cosas grandes y ocultas que no conoces, que tú no conoces, pero que Dios sí. Y cerrada la puerta allí, en el secreto, cierra y habla con tu Padre que te espera. Que te espera. Amada iglesia, Dios nos está esperando para hablar con nosotros y mostrarnos nuestros propósitos. Y mostrarnos qué va a pasar mañana posiblemente. Hablarnos, llenarnos de paz, llenarnos de felicidad, ayudarnos a llevar la carga en el momento que tengamos que cargarla. Porque cuando su palabra dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También es una promesa de que Él nos ayudará, nos acompañará en el trayecto, caminará con nosotros. Una invitación a recordarte que tú, sí, tú, con tu forma de ser, con tu físico, con tu familia, con tu contexto social, con tus estudios, muchos o pocos, puede que no tengas un pregrado, puede que no tengas el bachillerato, puede que aún así no hayas podido acabar la primaria, tienes un propósito.
tienes un propósito. Quiero invitarte a eso, a que reflexiones en eso. Y que muchas de las cosas que vivimos nos ayudan para bien, como está escrito en su palabra. En Romanos 8. Todo a los que en este caso somos llamados, escogidos, hijos de Dios y hacemos su voluntad. Así que quiero invitarte a eso. Un tercer punto, en este caso, un segundo punto, perdón. Cuando cumples el propósito, porque ya lo entiendes, serás bendición. La palabra de Dios también me dice a mí, me hace recordar que en una casa hay instrumentos de honra, santificados y dispuestos a toda buena obra, pero que también hay unos que son para usos honrosos y otros no tanto. La pregunta aquí es si tú estás siendo bendición, si estás siendo un instrumento útil, si estás siendo un instrumento de honra, santificado y dispuesto para que Dios te use. Ahí está el otro problema. Queremos que Dios nos use, y como nos enseñaba el pastor el domingo, pero no queremos santificarnos. José tuvo que vivir un proceso difícil. Tuvo que quitar de su corazón la arrogancia, tuvo que quitar de su corazón la soberbia, quizás el egocentrismo, el orgullo. Tuvo que llevarlo por un proceso, como bien lo exclama y lo decía José. No fueron ustedes, hermanitos. No se equivoquen. Fue Dios. Fue el mismo Dios que me trajo hasta aquí. Y todo lo que viví es porque Dios así lo quiso. Qué bueno que podamos reconocer eso. La pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy para que seas bendición? ¿Estás siendo bendición? ¿Estás predicando la palabra como nos llamó Dios a hacerlo? La misión de nosotros, el propósito de nosotros es ser bendición para otros, predicar su palabra. Ahorita se acerca el tiempo del Buen Samaritano organizado por el Departamento de Misiones de nuestra iglesia. Debemos prepararnos para ser bendición para otros, para nuestra propia iglesia, para nuestros propios hermanos, para aquellos que no creen en Jesús. Debemos y estamos llamados a ser bendición. Pero Dios no nos puede llenar, no nos puede dar de su fruto porque no estamos en Él. En Juan 15 también nos insta, y puedes leer en ese caso, Jesús la vid verdadera. Si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, llevarán mucho fruto. Y ya no los llamo siervos, ya no los llamo X, los llamo amigos. Y ahí es cuando tú te conviertes en bendición. ¿Quieres ser bendición para otros? Entiende que tienes un propósito. Conoce el propósito de Dios. Vive el propósito de Dios en ti. Y deja que Dios sea Dios en tu vida. Es una invitación en ese tiempo. José se convirtió en bendición. Y ahí mismo, en Génesis 45, versículo 16 y 17 dice: la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho de saberlo. El faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen los animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produzca. Después el faraón le dijo a José: dile a los hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. ¡Qué hermoso! Después de tanto, José se convirtió en el camino, en el canal de bendición para muchos. No solo para su familia, para muchos. Hoy tú puedes ser el canal de bendición para muchos. Pero debes comenzar a recordar que tú, sí tú, fuiste diseñado con un propósito. Iglesia, nunca olvides que así tú seas el ujier, fuiste diseñado con un propósito y Dios lo cumplirá. Que así tú seas aquel o aquella que prepara la Santa Cena, fuiste diseñado con un propósito.
que eres el que abre y cierra la puerta de la iglesia cuando todos se van. Fuiste diseñado con un propósito. Para Dios no existen los cargos ni los títulos. Para Dios existen hijos que le aman, le obedecen y cumplen el propósito. Los quiero animar a que entendamos que es un nuevo tiempo. Cada día es un nuevo tiempo. Es un nuevo día de sus misericordias. Disfrutemos de Él. Disfrutemos de Él. Y vivamos. No se nos olvide, iglesia, cuál es nuestro propósito. Prediquemos, hablemos, adoremos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. Bendiciones.